En 1983, Editora 5 presentó como ejemplar de cortesía el primer tomo de una aventura que se vendería de manera ininterrumpida a través de 981 números por casi 20 años en México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana. Era un fenómeno increíble. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos a Samurai John Barry. No era la primera vez en la historia de los cómics que se trataba el tema de los samuráis y del Japón medieval. Lone Wolf and Cub había sido un éxito publicado desde 1970 y Kogaratsu había salido en 1982. Ambos contaron excelentes historias sobre este tema, pero gran parte de la lista de los cómics sobre samuráis, sobre el Japón medieval y ese tiempo y cultura, cómics como Usagi Yojimbo, Vagabond, Afro Samurai, Rurouni Kenshin, Ronin, cómics famosos a nivel mundial, salieron después de la creación del cómic mexicano a cargo de Juan H. Arcos y Rubén Lara. Este último había sido creador gráfico de Fantomas, quien merece su propia investigación y tendrá su propio momento. Samurai era publicado en México por Editorial Beat, propiedad de don Guillermo de la Parra y su esposa, la señora Yolanda Vargas Dulce. Esta señora era el cerebro tras publicaciones tan exitosas como Memín Pinguín y Lágrimas, Risas y Amor. Ella sola es un hito maravilloso en la historia del cómic latinoamericano. En Colombia y Sudamérica, la distribución corría a cargo de Editora 5. El cómic nos cuenta la historia de su protagonista, John Barry, el cual llega a las costas de Japón a bordo del barco Stella Maris, con el fin de saquear ciudades japonesas. Aunque siempre se nos presenta a John como pirata, en el tomo número 1 indica que trabaja para provecho propio y el de la reina Elizabeth, lo cual lo haría técnicamente un corsario. Muy poco sabemos de John Barry antes del comienzo del cómic. Sin embargo, él, a través de la narración, nos deja claras varias cosas. Primero, lo eligieron para la misión de ser pirata porque conoce de lenguas asiáticas. Segundo, fue al mejor colegio de su pueblo, lo cual indica que tenía algo de educación en Inglaterra. Tercero, su objetivo es enriquecerse rápidamente. John es un tipo ambicioso y eso lo muestra a través de todo el cómic. Y por último, una de las cosas que lo hizo alejarse de Inglaterra fue que tuvo allá algunos problemas porque cortejaba a su prima Molly. El grupo de piratas del que John hace parte, más o menos unos 100 hombres armados, se enfrenta, una vez que llegan a tierra japonesa, con un grupo de 10 samuráis, quienes los eliminan totalmente, bueno, con excepción de John. John queda como único sobreviviente de su grupo y, por ser rubio, blanco y de ojos azules, es visto con curiosidad por los japoneses y es exhibido como una atracción ambulante durante un tiempo. John escapa de este destino de ser exhibido como atracción ambulante, pero es capturado por Kyoto. Kyoto es el hijo del señor local, el señor Minaragua. El señor Minaragua hace un trato con John. Él ha recuperado, el señor Minaragua, las armas y los cañones del barco de John y le pide que le enseñe a sus hombres a utilizar armas de fuego, a cambio de algo de dinero que solicita el inglés y que le enseñen artes marciales porque ha quedado sorprendido de la forma en que combaten los japoneses. El señor Minaragua acepta, pero antes de empezar es necesario que John aprenda buenos modales porque al contacto con sus samuráis un irrespeto podría costarle la vida. Por lo tanto, encarga ese trabajo a su sobrina Sumara. Sumara es hija de la difunta hermana del señor Minaragua. Y desde ese momento, su trabajo es enseñarle a John la cultura japonesa. John vive con Sumara mientras aprende las costumbres del Japón. Ambos se enamoran y terminan compartiendo la almohada, el término utilizado en el cómic por la cultura japonesa para decir que duermen juntos. Todo este idilio no dura mucho, porque uno de los enemigos del señor Minaragua, Omoto, aparece para amenazar al señor local,
Omoto tiene más hombres, tiene más fuerzas y es un peligro para la región en la que ocurren los hechos. Para solucionar el impasse, el señor Minarawa ofrece 1000 monedas de oro, tierras y la mano de Dama Sumara a quien se encargue de eliminar a Omoto. Un joven samurái llamado Buntaro, quizá el más talentoso de todo Japón y quien ha estado enamorado de Sumara desde niño, inmediatamente se ofrece voluntario. Por supuesto, John también, agregando que lo hace por solidaridad y por agradecimiento al señor Minarawa. Ellos parten a la misión. John hace un primer atentado y falla. Y posteriormente Buntaro mata a Omoto. Ambos logran escapar gracias a John, quien en ese momento descubre el punto débil de quien es el mejor samurái de todo Japón, Buntaro. Buntaro no sabe nadar y John, quien había sido pirata, es un experto nadador. El samurái Buntaro comparte el premio de dinero y tierras con el inglés, a quien desde ese momento considera su mejor amigo. Pero se casa con Sumara. Después de la ceremonia, descubre la relación oculta entre John y Sumara y desprecia a su esposa enviándola a una isla de leprosos. Sumara logra escapar de la isla de leprosos y volver con John, pero Buntaro los descubre una vez más. Los amantes buscan la protección del señor Minarawa, pero Buntaro elimina a todos los guerreros del señor Minarawa, a Kyoto, el primo de Sumara, y al señor Minarawa mismo. John y Sumara a duras penas logran escapar en un barco a la ciudad de Osaka. Allá logran vivir juntos y en calma durante algún tiempo, mientras Buntaro los busca por todo Japón. Eventualmente, Buntaro y John se enfrentan. Quedan muy mal heridos, pero al final, haciendo creer que John ha muerto, Buntaro logra que el emperador le devuelva a Dama Sumara. Una vez que John se recupera, un día cualquiera y casi que por casualidad, salva de un atentado mortal al emperador, el cual, en agradecimiento, lo nombra samurái y hatamoto, dándole en recompensa además un lugar con pocas riquezas, una pequeña aldea llamada Sakura, en la cual John descubre un banco de ostras que contienen perlas. Dama Sumara tiene una hija con Buntaro mientras John corre varias aventuras. Naufraga llevando su cargamento de ostras a China. Ese naufragio lo lleva hasta Rusia, logra volver a Japón, se une a los ninja realizando una misión secreta para el emperador, logra vencer el control que tenían los ninjas sobre él, después vuelve a Inglaterra en misión diplomática, se desencanta de Occidente al compararlo con todo lo que ha aprendido de los orientales. La saga en sí es bastante larga y hay una cantidad importante de personajes en ella. Es importante aclarar que al estilo de Juego de Tronos, muchos personajes queridos mueren en el camino. El elenco principal incluye, además de John Barry, el samurái blanco, y también el ninja blanco, a Dama Sumara, el amor eterno de John, Buntaro, el mejor samurái de todo Japón, rival de nuestro protagonista, y con ellos a una serie de personajes bastante interesantes. Izuko, un pescador de oficio de Sakura, que se termina convirtiendo en el lugarteniente de John Barry. Quizá es su segundo mejor amigo después de Buntaro. Es físicamente débil, es anímicamente cobarde, pero es locuaz y astuto, lo que lo convierte en un personaje bastante interesante. Yoshira, hija única entre Buntaro y Sumara, heredera del talento para las armas de Buntaro y de la belleza física de Sumara. Al principio es rechazada por su papá por ser mujer, pero después empieza a admirarla y a amarla profundamente. Sebastián o Shanshiro, hijo entre John y Sumara. Sumara había quedado estéril tras el nacimiento de Yoshira. Sin embargo, los poderes místicos del Gran Resplandeciente, el líder de los Amida, de los ninja, le permite volver a tener un hijo más, esta vez con John. La idea del Gran Resplandeciente era que Sebastián fuera un arma dentro de la conspiración de los ninja, cosa que no se consigue.
El Gran Resplandeciente es el líder supremo de los ninja, los Amida. Tal vez es el enemigo más temible en toda la serie. Su verdadera identidad, alerta de spoiler, es la del señor feudal de la provincia de Satsuma, aunque en toda la serie nunca revelan su verdadero rostro. El verdugo de los Amida era la mano derecha del Gran Resplandeciente. Era quizá el mejor guerrero entre todos los ninja. Incluso en algún momento llega a ser mejor que el mismo Buntaro. Fue el mejor alumno de ninjitsu del gran maestro Yabunara en una aldea secreta de pescadores que en realidad era una comunidad ninja. Un gran número de sucesos y aventuras giran en torno al triángulo amoroso entre Jon, Sumara y Buntaro. Pero además de eso, el cómic nos narra una serie de sucesos ficticios inspirados en situaciones reales ocurridas durante el Japón medieval. Sucesos como la toma de control del shogunato por encima del emperador, la influencia de la religión católica, el desarrollo de la navegación de gran calado, entre otras situaciones. Es tan larga y compleja la serie que en ella los protagonistas tienen hijos, estos crecen y llegan a tener papeles importantes dentro de la historia. Para darles un pequeño ejemplo, el resumen presentado en este video no llega al número 250 del cómic, que les recuerdo, llegó a tener 981 números. Tengan en cuenta que la publicación se presentaba de manera semanal, con lo cual 250 números de este cómic llenaban más o menos 5 años de publicaciones. La serie está sospechosamente inspirada. Sí, inspirada es la palabra que se utiliza actualmente para copia. La serie está sospechosamente inspirada en la novela Shogun de James Clavell, pero tiene demasiadas coincidencias, entre ellas el argumento central, los personajes principales, el triángulo amoroso, nombres tomados literalmente de la obra. Son tantas las similitudes que estamos planeando hacer un video especial para presentarlas. Son muchas las aventuras de John Barry en Japón, tantas que es imposible resumir en un solo video los 981 números que componen la serie. Sin embargo, pensando en que disfruten la historia tanto como nosotros lo hicimos mientras investigábamos para este video, pensamos dejarlo en la caja de descripción un enlace donde pueden descargar la serie completa de manera gratuita. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Muchas gracias a todos los que han hecho comentarios y los que nos han pedido que investiguemos cómics en especial. Si hay algún título del cual quieres que hagamos un video, por favor, deja el nombre en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Un investigador como tú podría decirnos, por ejemplo, con cuántas mujeres se acuesta John Barry a lo largo de toda la serie.